Se preguntó qué estaría haciendo Ilya esa noche. ¿Había estado decepcionado porque no se habían conectado? Ilya se dirigió directamente a la pista de baile tan pronto como entraron al club. Era tarde y el lugar estaba lleno. Un vistazo rápido al lugar le dijo que había muchas buenas opciones, un montón de chicas hermosas. Espera, era imposible no ver a Rose en la pista de baile, incluso entre la multitud, y solo tardó un segundo más en darse cuenta de que el hombre al que tenía entre sus brazos, que tenía las manos en la cintura, era Shane. Ila se movió rápidamente al otro lado de la pista de baile y encontró a una chica en un minuto. Empezaron a bailar. En la siguiente canción, ella le dio un beso. Se preguntó si Shane lo había visto. Su amigo se unió a ellos en la pista de baile y Shane soltó las manos de la cintura de Rose. Rose se giró y le sonrió a su amigo y bailó con él durante un rato. Mientras tanto, Shane miró hacia otro lado incómodo. Estaba de pie en la pista de baile, apenas balanceándose con los brazos colgados. Ahora que su amigo estaba aquí, probablemente podría escabullirse y volver a la zona VIP, incluso volver a casa. Sus ojos se posaron en un hombre del que estaba seguro era Víctor, un jugador de Boston. Sonreía a una chica con la que bailaba. Shane frunció el ceño, miró a su alrededor, vio a sus amigos, también vio a Ilya. Ilya estaba bailando con una chica, su cabeza y hombros se elevaban sobre la mayoría de la multitud. Shane se movía a través del mar de bailarines hacia él, sin siquiera darse cuenta de lo que estaba haciendo. Se acercó lo suficientemente para ver la forma en que el calor de la habitación estaba haciendo que el cabello húmedo de Ilya se rizara aún más de lo habitual, y la forma en que bailaba. Ilya tenía puesto una camiseta con cuello B que era casi transparente y a pesar de ser un color oscuro, a veces una luz lo golpeaba perfectamente y Shane podía ver el contorno de su tatuaje de oso y el destello de su cadena de oro. La chica con la que estaba bailando estaba de espaldas a él y parecía estar coqueteando con él. Ilya la miraba con los labios entreabiertos. Shane observó cómo se mordía el labio inferior y cerraba los ojos antes de inclinar la cabeza para besar su cuello. Shane se sintió enfermo, necesitaba irse de ese lugar. Se dio cuenta de repente como se despertara de un sueño que estaba parado solo en medio de una pista de baile, sin bailar, solo mirando a Ilya. No podía dejar que Ilya lo vea. Ilya se apartó del beso y le sonrió a su muy dispuesta compañera. Cuando su mirada se posó en Shane, los ojos de Shane se agrandaron. Ilya no pudo resistirse a presionarlo. Le dio lo que creía que era su sonrisa más sexy y se inclinó para susurrarle al oído a la chica. ¿Deberíamos llevar esto a otro lugar? Nunca apartó los ojos de Shane. Lo siento, dijo ella, sorprendiéndolo. Esta noche no. Estoy aquí con mi novio. Le gusta mirarme, lo enciende, pero me voy con él. Tu novio miró a su alrededor con nerviosismo. Ella se rió. Relájate, no te va a pegar. Le gusta como dije. Ella le dio un beso en la mejilla, se giró y lo dejó. Y Shane se había ido, furioso y ahora incluso más desesperadamente necesitado de liberación de lo que había estado antes. Ilya salió de la pista de baile y agarró a Víctor por el brazo. Me voy. Con esa chica está bien, hombre. Ilya no respondió. A Shane le gustaba Rose, de verdad. Era fácil hablar con ella y tenía una calidez en ella que atraía a la gente. Era una celebridad más grande que él, pero lo manejaba con tanta facilidad. Se reía mucho y cuando hacía preguntas a la gente, que era a menudo, parecía preocuparse genuinamente por sus respuestas. Tal vez fue porque era actriz, pero siempre parecía muy interesada en la gente, siempre observando. Habían dormido juntos un par de veces, había estado bien, mejor de lo habitual. De hecho, excepto que Shane sabía que ya no estaba tan deslumbrada por su fama, pero ella había sido paciente y servicial. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.